No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Señor. Te adoramos, precioso Jesús. A ti sea la gloria. Muy buenas noches, amados amigos, hermanos en Cristo. Es una gran bendición estar nuevamente con ustedes en esta noche. Es una bendición saber que usted está ahí en su casa con su familia esperando este momento tan lindo donde vamos a compartir la palabra de Dios, un tema tan importante que tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver mucho con las cosas que hacemos, pero antes de iniciar este tema, quisiera que Roxana los salude. Hola, hola, buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los que están ahí conectaditos. Este, es una alegría muy grande de verdad poder compartir la palabra cada jueves. Es muy lindo poder hablar, ¿verdad? Con personas que también nosotras sabemos que aman a Dios y que igual que nosotras, ¿verdad? Tienen necesidad de aprender cada día. Entonces, bueno, ahí como siempre le decimos, ¿verdad? Comparta esta palabrita para que muchos sean bendecidos.
Amén, Roxanita, qué bueno. Sí, les decía que el tema tiene que ver mucho con la familia y el tema le titulamos Equipando la siguiente generación. Y nos habla también de la importancia de estar firmes y constantes en la iglesia, en la obra del Señor. Pero sin antes, quisiera leer para ustedes Filipenses capítulo 14, capítulo 2, verso 14 al 16. Y dice así, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, que es muy pronto, ¿verdad? Me sentiré orgulloso, decía Pablo, de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Vemos cómo Pablo aquí le habla a la iglesia, él estaba preocupado por la iglesia, él los estaba aconsejando. Este mensaje eh, nos habla de cómo tenemos que actuar nosotros como cristianos, actuar con humildad, servir sin quejarnos, porque muchas veces nosotros los que servimos a Dios, muchas veces hay quejas. No, no podemos estarnos quejando porque Dios nos está dando una oportunidad para servirle a Él y es muy importante que usted y yo lo hagamos con amor, con pasión, porque es para nuestro Dios. Y que nos dice, aférrese a la palabra de vida para que su fe no sea en vano, para que el trabajo que usted y yo estamos haciendo sea un trabajo de bendición que llegue a proyectar a nuestra generación y que ellos aprendan de nosotros cosas buenas, porque en medio de un mundo tan perdido en este momento, tan perverso, como decía Pablo, tan corrupto, nuestra generación está en medio de todo eso. ¿Y cómo ellos van a aprender sino por medio de nosotros, los adultos, los que estamos sirviendo? Ellos nos miran a nosotros, si nosotros estamos solo quejándonos, entonces ellos están mirando eso. Si no estamos trabajando conforme a la palabra, sometiéndonos a Dios, entonces el trabajo sería en vano. Entonces, para que Dios se glorifique en lo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo bien. Y si no, mejor no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra generación está mirando cómo lo hacemos nosotros. Y como decía una canción por ahí, cristiana, dice que nuestros hijos miran y hacen lo que hace el papá. Así es que nosotros somos como espejos, ¿verdad? Entonces necesitamos equipar esta generación que viene, una generación, iglesia, amigos, que hoy en día hay tantas cosas que le llaman a ellos la atención y si usted puede ver cómo la juventud le cuesta buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que les llama la atención, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de enseñarles a ellos la palabra de Dios. Ellos tienen que mirar la fidelidad de los padres, la fidelidad de los hermanos que sirven en la iglesia. Y algo importante es que tenemos que enseñarles valores. Esos valores son los que ellos van a reflejar el día de mañana, lo que usted y yo les enseñemos. Pero algo también que quiero enseñarles es que no solo a través de la palabra, sino con el ejemplo que les decía, compartiendo historias de fe, fomentando la oración, que ellos nos miren orando, que ellos nos miren preparándonos para predicar el evangelio, llevando la luz, que es la palabra de Dios, a esas familias que necesitan un mensaje, un mensaje positivo, un mensaje que les enseñe a ellos cómo guiar a esos hijos, cómo guiar a esos niños. Si nosotros desde niños les enseñamos, entonces ellos, los niños, los jóvenes, todos ellos van a aprender y van a estar ahí, guiados a través de la palabra y del ejemplo que le hemos dado. Número uno,
Debemos de, como les decía, transmitir valores, siendo luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Asegurar que los hijos y nuestros nietos y nuestra generación hereden, continúen siendo los que lleven el mensaje de la palabra de Dios, que se cumpla el propósito de Dios en la vida de ellos, pero depende de nosotros muchas veces. La clave es transmitir el ministerio de reconciliación y la nueva vida que Dios ofrece, capacitando a los niños, capacitando a nuestros jóvenes, transmitiéndoles ese mensaje para transformar al mundo a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Número 2, principios bíblicos para equipar a nuestra generación, enseñarle la palabra de Dios con el ejemplo, no ocultar la palabra de Dios, no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Como dice el Salmo 78:4, contar a los hijos las alabanzas y el poder, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mirarnos orando, alabando al Señor, y entonces ellos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Ellos van a seguir nuestras pisadas. B, instrucción continua. Eso es algo que lo tenemos que hacer todos los días, como dice en el Salmo 78, mandar a nuestros hijos. A veces decimos, vayan a la iglesia. No, llevarlos a la iglesia, que ellos puedan ver que nosotros somos esas personas que decimos y hacemos con el ejemplo. C. En pocas palabras, es una frase que encapsula el esfuerzo de preparar a los niños y a los jóvenes para el futuro, dándole las bases que ellos están necesitando para que ellos triunfen y lleguen a ser agentes de cambio, agentes de bendición. Número 3, fomentar la fe y la confianza en Dios. Tenemos que transmitirle nuestra fe, tenemos que transmitirle la confianza. Dice que en tiempos difíciles, ellos van a mirar cómo usted actúa, qué es lo que usted hace, perdón. Eh, esa fe tiene que perseverar, recordándoles que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra fortaleza, como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos difíciles. Y B, dice generaciones de fe. Ellos tienen que ser una generación de fe que cumpla el pacto que Dios les ha puesto, un pacto de santidad, un pacto de transmitirles el evangelio, que ellos aprendan a amar a Dios y a obedecerle. 4, ser agentes de transformación. ¿Cómo es esto? Bueno, ministrando eh, esas vidas, esas personitas. Dice que nuestro ministerio debe ser un ministerio de reconciliación, equipar, así como Jesús equipó a sus discípulos, nosotros debemos de equipar a nuestra generación, como dice 2 Corintios 5:20, del 11 al 20, pero voy a leer el 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Nosotros tenemos que traer a esas personas a Cristo nuevamente, a todos aquellos que se han alejado del Señor. ¿Con qué? Con nuestras oraciones, con nuestra palabra. Este año tiene que ser un año donde usted y yo ganemos almas para Cristo, porque Él viene pronto. Es importante la intercesión, interceder por esas almas, interceder por esos niños, por esos jóvenes, para que ellos estén preparados, para que ellos estén listos para cuando Cristo venga, sean arrebatados. Desde las nubes, Dios se los va a llevar junto con nosotros. Pero si no los preparamos, si no los capacitamos, no lo vamos a lograr. Luego, prepararlos para el futuro. Dice, profecía y visión. Tienen que ellos vernos a nosotros. Dice en Hechos 2:17-20, Dios derrama de su espíritu
para que los jóvenes profeticen y tengan visiones. En esos días dice el Espíritu Santo que derramará de ese Espíritu Santo aún sobre los siervos, sobre hombres y mujeres por igual y profetizarán. Hoy en día nuestros jóvenes se están perdiendo, pero quiero dar ejemplos de cómo Dios desde el principio se preocupó por los niños, los usaba desde niños, usó adolescentes. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de esos pequeños que fueron llamados por Dios. Por ejemplo, Samuel fue llamado por Dios. Su madre dice que lo entregó fue al templo y lo entregó para que él fuera un siervo de Dios, para que Dios lo usara. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a ese niño y vemos, por ejemplo, aquí que este niño fue consagrado a Dios desde su concepción. Ana siempre oró a Dios por un bebé y ella lo entregó a Jesús. Qué importante es que usted y yo le entreguemos a Dios a nuestros hijos para que ellos sigan nuestras pisadas. No quiero enfocar mucho, quiero solo hablar esto como Dios llama a Samuel desde que estaba de 12 años. Dice que él estaba allí y dice que Dios lo llamó 3 veces. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, usted lo puede leer en su casa. Dice que él era un niño y dice que le pregunta a Elí, ¿verdad? Le pregunta, ¿tú me llamaste? Y Elí le dice, no. Bueno, al ver 3 veces que lo llamó, di estas palabras, heme aquí. Y Dios le habla y le da una palabra profética. Entonces vemos cómo Dios usa a los niños y cómo Dios los puede usar con palabra profética, cómo Dios los puede usar para llevar ese evangelio. Ese evangelio es la palabra profética más correcta, que no tiene ningún error. También podemos ver, hay muchos ejemplos, pero yo quiero solamente tocar dos. Josías, dice que Josías comenzó a reinar a los 8 años y demostró que Dios le llamó. ¿Por qué? Porque en Segunda de Reyes 22:3, él se empoderó como joven, hizo cosas grandes y cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. Entonces, vamos a ver, Roxanita tiene unos ejemplos ahí muy buenos. Roxanita, por favor, comparta con los hermanos. Bueno, me gustó mucho cómo empezaste, ¿verdad? Esta palabra que debemos estar firmes y constantes en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces me gustó muchísimo porque este no, nosotros no debemos de ser un día sí, un día no, ¿verdad? Y eso es muy importante que la palabra del Señor dice, nuestro sí sea sí. Y nosotros como hijos del Señor es muy importante cumplir la palabra, lo que nosotros decimos, ¿verdad? Em, este tema de equipando a la generación, a la siguiente generación, es demasiado importante. Cuando nosotros nos dicen que nosotros debemos de preparar a nuestra generación, o sea, a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Para la vida, todos pensamos en que estudien, que saquen una carrera, ojalá que puedan hablar varios idiomas, que tengan un trabajo muy bueno, donde ganen bastante para que esto pueda permitir que ellos puedan comprar su casa, su carro y cositas y viajar, ¿verdad? Y todo esto es bueno, pero estas cosas no los preparan, no preparan a nuestros hijos para enfrentar los problemas serios de la vida. No los preparan para cuando les rompan el corazón, no los preparan para cuando tengan miedo, cuando estén asustados. Y no hay nada más lindo que nosotros poder enseñarle a nuestros hijos, vea, si usted está feliz, corra a Jesús para agradecer. Sea siempre agradecido porque esa es la llave. El agradecimiento es una llave que abre muchas puertas. Decirle a nuestros hijos, si usted está asustado, vaya a Jesús porque bajo sus alas usted está seguro. Si usted tiene necesidad, vaya a Jesús porque la palabra dice, Él es tu proveedor. Si usted se siente enfermo, vaya a Jesús porque por sus llagas usted es sano.
Si se siente cansado, vaya, dice la palabra, Él te da fuerzas, dice que Él da fuerzas al que está cansado. Si algún momento te sientes desesperado, dice la palabra que Él te saca del pozo de la desesperación. Hermano, y estas cosas no las da la universidad, estas cosas no las da un título, estas cosas no las da el dinero ni ninguna posición social. Estas cosas solamente las da Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, no es tenerle miedo a Dios, no es eso. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrece la persona que teme al Señor. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, a nuestra generación, a temer a Dios, ellos siempre van a querer alejarse de estas cosas. Y yo quiero hablarles rápidamente de dos ejemplos en la Biblia de padres que querían preparar a sus hijos para esta vida. Por ejemplo, Jacob. En Génesis 35 dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te sacó cuando huías de tu hermano Esaú. Ok, Jacob, desde joven, él se había equivocado mucho. Él lo sabía por experiencia propia, que alejarse de Dios solo le iba a traer problemas, soledad, angustia y por supuesto, alejarse de Dios siempre va a traer consecuencias terribles. Entonces, él lo sabía. Este hombre, Jacob, sabía que él tenía que enseñarle a sus hijos, porque él sabía que si sus hijos, su familia, su descendencia se Llevarlos alejaban a la del iglesia, Señor, iban ellos a puedan. sufrir. Y ninguno de nosotros como padres o madres vamos a querer que nuestros hijos sufran. Dice el versículo 2. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa. Vean qué bonito, porque aquí está hablando a los de su casa, ¿verdad? A los que viven. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que empezar por casa. Dice, deshágase de todos sus ídolos, o sea, de todo lo que ocupe el primer lugar, que no sea Dios. Deshágase de todo eso. Purifíquese y póngase en ropas limpias. O sea, tengan una vida sana, tengan una vida agradable al Señor. Otro ejemplo rápidamente, Josué. En 24:15, Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba decidido a que su familia serviría a su Dios y así lo declaraba. Y hoy yo quiero proponerles que también de todos, ¿verdad? Que también nosotros entreguemos nuestra generación al Señor. Es muy importante, la palabra de Dios nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. La Biblia enseña que el amar a Dios es con ejemplo diario. No es que yo voy a mandar a mis hijos, no es que yo les voy a decir, es que yo voy a dar el ejemplo de que yo debo de orar, de que hay que leer la palabra, que hay que congregarse. Eh, ¿Cómo enseñamos a amar a nuestros hijos? Con oración, con fe, con la lectura de la palabra. Para terminar, por mi parte, yo quiero contarles que siempre he tratado de enseñarle a mis hijos que la respuesta para todo no es mamá. La respuesta para todo está en Cristo y todo lo que ellos necesiten saber y aprender está en la palabra del Señor. Entonces, hoy nada más quiero recordarles que si usted necesita consejería, que si usted necesita hablar con alguien, nosotras estamos para servirles. El número de mi mamá es 8482-8723. Ella es la pastora Mayela y mi número es 8301-8666 y quedamos a su orden. Muy bien, Roxana, amén, amén. Sí, yo para ir finalizando, quiero decirles algo, quiero testificar verdaderamente. Yo me gusta testificar, hablar con mi ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 5 hijas y un día
un siervo de Dios, un profeta me dijo, tiene 5 ministerios. Y de hecho, con mi ejemplo, siempre les he predicado, siempre les he enseñado desde pequeñas. Y gracias al Señor, ya están grandes, todas casadas, y ellas saben quién es Dios y a quién tienen que acudir. Y que desde pequeñas ellas comenzaron a servir al Señor. Y mi generación, mis nietos, ahí van. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Nuestra generación, que ellos no se aparten, estorbarles cuando ellos andan haciendo a veces cosas que no deben, estorbarles, hablarles, orar por ellos. Vamos a orar. Vamos a orar por esa generación, por esos hijos que a veces se rebelan y se apartan del Señor, o esos hijos que quizás anden en malos caminos y que no van a ningún lado. Pero vamos a orar. Dígale ahí en su casa, órele al Señor y dígale, Jesús, hoy te entrego mi generación, que mi generación sea una generación bendita, que mi generación sea una generación que te busque, que siga tus caminos, Señor, que siempre, Señor, ellos obedezcan tu palabra, Dios, y enséñame a mí a ser un ejemplo para ellos, para que ellos, Señor, puedan estar preparados para cuando tú vengas. Así, si tú no vas a ningún lado, a ninguna iglesia, es importante que comiences a congregarte, a buscar de Dios para que tu familia no se pierda, porque Cristo viene pronto y Él dio la vida por ustedes. Así es que busquémoslo mientras pueda ser hallado. Y vamos a estar saludando a las personas que nos están viendo y nos han escrito ahí un mensajito. Roxanita, salude a los hermanos y amigos. Bueno, como siempre, ¿verdad? Les damos las gracias por estar ahí conectados y compartir con nosotros esta palabra que yo sé que ha sido de mucha bendición. Bendiciones para mi esposo, que él siempre está conectadito, que Dios me lo bendiga. Bendiciones para Anita Blanco. Hermanita, de verdad que eres una bendición increíble. Ayúdenos siempre ahí a compartir esta palabra. Bendiciones también para Cintia. Un abrazo, que Dios me la bendiga por apoyarnos también. Esta es una forma de apoyar, es una forma de evangelizar que el Señor nos da, es una manera de hablar la palabra del Señor. Entonces, no nos quedemos solamente nosotros con esto. Es muy importante que yo escuche la palabra, pero también es importante que la podamos compartir. Entonces, ahí donde usted está, dele compartir esta palabra, envíesela a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Nosotras muy agradecidas con ustedes de que estén conectados y los esperamos como todos los jueves a las 7:30. Que el Señor me los bendiga y un abrazo. Muy bien, muy buenas noches y de verdad la próxima semana a la misma hora estaremos acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. De verdad que Dios los siga bendiciendo. Muy buenas noches. Bendición.